A ver, pensemos en una figura curiosa. Un líder que construye hospitales y escuelas, pero que a la vez aplasta cualquier tipo de disidencia. Un rey que se rodea de filósofos, pero que gobierna con un puño de hierro. Pues bien, esa es la gran paradoja del despotismo ilustrado. Una época de gobernantes que, la verdad, modernizaron sus naciones para siempre, eso sí, sin pedirle permiso a nadie. Y esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es la clave de todo. Resume a la perfección la tensión de la época. Por un lado, un deseo real de progreso, pero por otro, la creencia total de que solo el poder absoluto sabe lo que es mejor para la gente. Es una idea que vamos a ver repetida en todos los líderes que vamos a analizar. Así que, claro, esto nos lleva a la gran pregunta que va a planear sobre todo nuestro análisis. ¿Se puede ser un visionario y un autócrata al mismo tiempo? ¿El progreso llega a justificar la tiranía? Vamos a intentar buscar algunas respuestas en las vidas de algunos de los personajes más complejos de la historia. Federico, Catalina, Carlos. Ojo, que estos no son solo nombres en un libro de texto, son los arquitectos de la Europa moderna. Y aunque cada uno tenía lo suyo, todos compartían una misma convicción. El cambio tenía que venir desde arriba, desde el trono, y si hacía falta, impuesto por la fuerza. Vamos a ver cómo se las apañaron. Venga, empezamos nuestro viaje con el primer caso de estudio. Federico el Grande de Prusia. Un hombre que, de verdad, era a partes iguales un filósofo y un pragmático de los que no se andan con tonterías. A primera vista, Federico parecía el rey filósofo con el que soñaban todos los ilustrados. Puso al día la justicia, impulsó la ciencia y aquí viene lo bueno. En un alarde de pragmatismo se enfrentó al hambre con un arma súper inesperada, la patata. Fue una estrategia, la verdad, brillante para fortalecer a su nación desde la base. Pero claro, aquí vemos la otra cara de Federico. Mientras que de cara a la galería era el austero, primer servidor del Estado, en privado, su palacio de Sanssouci, que significa sin preocupaciones, era su santuario. Un lugar para la música, la filosofía y un círculo íntimo, digamos que muy alejado de la rigidez de la corte prusiana. Y esta imagen lo dice absolutamente todo sobre su legado. Fijaos, siglos después, la gente no le deja flores en la tumba, le deja patatas. Es un homenaje increíblemente humano y nos demuestra cómo su reforma más práctica, la más terrenal, caló mucho más hondo en la gente que todas sus batallas y sus escritos filosóficos. Dejamos Prusia y nos vamos directos a Rusia para conocer a Catalina la Grande, una gobernante cuyo ascenso al poder fue, tan dramático como su propio reinado. Catalina es, probablemente, el ejemplo perfecto de esta contradicción. Por un lado, se escribía cartas con Voltaire y se presentaba como una gran mecenas, proyectando una imagen de modernidad a toda Europa. Pero por otro lado, en casa, su poder se basaba en la fuerza bruta. Llegó al trono con un golpe de estado contra su propio marido y, desde luego, nunca dudó en usar el poder absoluto para conservarlo. Venga, ahora, vamos a ver, un poco más rápido, a otros 3 líderes que, como Federico y Catalina, intentaron transformar sus naciones con grandes proyectos impuestos desde arriba. Primero nos quedamos en España, con Carlos III, un rey conocido por ser bastante austero en lo personal, pero con una auténtica pasión por las obras públicas. Su legado está literalmente grabado en las calles de Madrid, con monumentos y edificios que hoy son icónicos. Pero su proyecto no era solo de ladrillo. Para afianzar el poder del Estado tomó una medida drástica: expulsar a los jesuitas, que eran una orden inmensamente poderosa. Con eso tomó el control de la educación y de sus enormes riquezas, un ejemplo clarísimo de centralización del poder. El siguiente es quizá el más idealista de todos, José II de Austria. Sus reformas fueron tan avanzadas que llegaron a escandalizar a su propia gente. A ver, es que José II llevó los ideales de la Ilustración hasta sus últimas consecuencias. Decretó la tolerancia religiosa, abolió la servidumbre, la tortura, cosas que hoy nos parecen de sentido común, pero que en el siglo XVIII eran totalmente revolucionarias. El problema, que fue demasiado lejos, demasiado rápido, y la nobleza y la iglesia de su propio imperio se le echaron encima. Al final, su historia es un recordatorio un poco trágico de que el progreso impuesto a la fuerza puede generar una resistencia brutal. Y por último, en nuestro recorrido nos vamos a Portugal, donde el poderoso ministro, el marqués de Pombal, se tuvo que enfrentar a una crisis que iba a definir su gobierno para siempre. Estamos en el año 1755. Un terremoto tremendo, seguido de un tsunami y un incendio, básicamente borra Lisboa del mapa. Y en medio de ese caos, el marqués de Pombal se enfrenta a la prueba de su vida. Y ante el desastre, la respuesta de Pombal fue de una eficiencia casi humana. Su frase se hizo legendaria, y ahora,
enterrar a los muertos y dar de comer a los vivos. Es la pura esencia del despotismo ilustrado en acción, una solución práctica, autoritaria, sin ningún tipo de sentimentalismo y que se impuso para reconstruir la nación desde cero. Bueno, hemos visto reyes filósofos, emperatrices ambiciosas y ministros implacables. Todos ellos, sin duda, dieron forma a nuestro mundo. Pero, ¿cuál es el veredicto final sobre esta era? Y con esto volvemos al principio. Para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta es la contradicción fundamental que en el fondo ninguno de estos gobernantes pudo o supo resolver. Impulsaron la ciencia, el arte, la economía, pero siempre desde arriba, desde el poder absoluto, tratando a la gente como piezas en un tablero de ajedrez, no como ciudadanos con voz propia. Al final, la era del despotismo ilustrado nos deja con una pregunta incómoda, una pregunta que no ha caducado. ¿Progreso a qué precio? Cuando el cambio se impone por decreto, ¿quién paga la factura de las libertades que se pierden por el camino? Es una pregunta que resonó con fuerza en el siglo XVIII y que, si lo pensamos, sigue muy vigente en el nuestro.